Hola, mi nombre es Angie Sotelo y en esta ocasión voy a explicar la solución al problema de encontrar las distancias mínimas desde un nodo origen hacia todos los demás nodos de un grafo dirigido y ponderado, que sería representado de forma visual o representa que desde 0 puedes ir a 1 con una distancia de 4 o a 2 con una distancia de 2 para el caso del primer elemento. El problema consiste en determinar cuál es la ruta de menor costo entre un nodo inicial y cada uno de los nodos alcanzables. En este caso, el grafo está compuesto por 6 nodos conectados mediante aristas con pesos diferentes, donde cada peso representa el costo de desplazarse de un nodo a otro. El objetivo del algoritmo es calcular el costo mínimo acumulado para llegar desde el nodo origen, que es el nodo 0, hasta cada uno de los demás nodos. Para resolver este problema se utiliza el algoritmo de Dijkstra y a su vez la estrategia algorítmica empleada es una técnica voraz, también conocida como greedy. Se considera voraz porque en cada iteración selecciona el nodo con la distancia acumulada más pequeña, conocida hasta ese momento, y se asume que esa es la mejor decisión local para construir la solución global. El algoritmo funciona correctamente cuando los pesos de las aristas no son negativos, como ocurre en este problema. Y para optimizar la selección del siguiente nodo a procesar, se utiliza una cola de prioridad que permite acceder siempre al nodo con menor distancia. Primero se crean 3 estructuras principales. La primera es el vector distancia, donde inicialmente todos los nodos se asignan con infinito, ya que aún no se conoce ninguna ruta hacia ellos. La segunda es el vector anterior, que sirve para registrar desde qué nodo se llegó a cada vértice. La tercera estructura es una cola de prioridad, que almacena pares formados por distancia y nodo, y cada elemento representa el costo conocido hasta ese momento para llegar a ese nodo. Después se asigna distancia 0 al nodo origen. Esto es porque llegar desde el origen hacia sí mismo no tiene costo, y este nodo va a ser insertado en la cola para iniciar el proceso. Y el ciclo principal comienza con un while. El algoritmo entra en un ciclo que continúa mientras la cola no esté vacía. En cada iteración va a extraer el nodo con la menor distancia acumulada, y esto se hace para garantizar que siempre se procese primero la ruta más prometedora. Entonces vamos a tomar el primer elemento de nuestra cola, que sería 0, 0, y a su vez vamos a tomar el primer elemento de nuestro par. Este representaría la distancia actual y el segundo al nodo actual. Después de que tomamos esta información, vamos a hacer un pop quitando a este elemento de nuestra cola, y luego vamos a hacer una verificación. Si la distancia extraída es mayor que la registrada actualmente para ese nodo, significa que ya se encontró anteriormente una ruta más corta, por lo tanto ese valor va a ser descartado, y en ese caso se continúa con la siguiente iteración sin procesar vecinos. Esto es para evitar trabajo innecesario y es un caso que vamos a ver después. Pero para esta ocasión no se cumplió, entonces vamos a seguir con el proceso. Ahora vamos a entrar a un for en el que vamos a recorrer todos los elementos del grafo en el nodo actual. O sea, para este caso estamos en el nodo actual 0. Entonces el primer elemento sería 1,4. El primer elemento de este par representa al nodo vecino y la segunda al peso que tiene o a su valor. Antes de cambiar nuestros registros, tenemos que hacer una verificación. Si la distancia del nodo actual más peso es menor que distancia nodo vecino, entonces vamos a poder actualizar nuestra tabla. Esto quiere decir que la distancia que tenemos acumulada más el peso de lo que queremos agregar tiene que ser menor a la distancia que teníamos registrada. En este caso, si vemos nuestra tabla, teníamos en distancia nodo actual 0 a 0 y en distancia nodo vecino, que sería 1, infinito. Entonces, como 0 más 4 es menor que infinito, podemos agregarlo a nuestra tabla. Entonces actualizamos distancia con 4, lo que acabamos de calcular, y anterior sería 0 porque venimos de 0, del origen. Después agregaríamos esta información a la cola. Recordemos que
El primer elemento es la distancia acumulada y el segundo es el nodo al que llegamos. La siguiente vuelta del for vamos a utilizar el segundo elemento. Nuestro vecino sería el par 2,2. Entonces nodo vecino sería 2 y su peso con 2. Volvemos a hacer el mismo cálculo. La distancia del nodo actual sería 0, el peso 2 y la distancia del nodo vecino actual es infinito. Entonces podemos actualizar nuestra tabla. Para llegar a 2 necesitamos 2 de peso y venimos también del origen. Actualizamos nuestra cola. Ponemos primero porque tiene una distancia menor que 4. Y agregamos la distancia y el nodo vecino. Como podemos ver, la cola no está vacía, entonces vamos a entrar a la segunda iteración. Como hicimos en la primera iteración, vamos a tomar al primer elemento que está en la cola. En este caso sería el par 2,2 y vamos a extraer su información poniendo su distancia actual, la acumulada que tenemos, y el nodo al que se llegó, y la quitamos de la cola. Ahora volvemos a hacer la verificación. La distancia actual no sea mayor a la distancia que ya tenemos. Entonces, como tenemos que sería la distancia actual es 2 y la distancia registrada también es 2, entonces no hay problema. Y volvemos a entrar al for, pero ahora vamos a ir a la posición del grafo en 2. Sería esta parte. Y como elemento solo tenemos a 4,3. Entonces, el nodo vecino sería igual a 4 y su peso sería igual a 3. Como ahora venimos de un nodo distinto al origen, ahora sí tenemos un peso acumulado. O sea, nuestro peso acumulado actualmente es 2. Entonces vamos a ponerlo aquí. También tenemos el peso para llegar al siguiente nodo, que sería 3. La distancia que teníamos registrada para llegar al siguiente nodo era infinito. Entonces si comparamos 5 es menor que infinito, entonces es true. Vamos a actualizar nuestra tabla. Vamos a cambiar a 4. Podemos llegar con un peso de 5, que es lo que calculamos aquí. Y el anterior a este sería el nodo actual, que sería 2. Entonces lo actualizamos. Y en la cola vamos a agregar esta información. Para llegar al nodo 4 necesitamos 5 de peso. Como 5 es mayor que 4, lo vamos a colocar en la segunda posición. Como dijimos antes, solo había un elemento en 2. Entonces podemos pasar a la siguiente iteración. Nuestra cola todavía no está vacía, podemos entrar al while. Vamos a extraer el primer elemento, vamos a extraer su información. La distancia actual que tenemos es 4 para llegar al nodo 1. Vamos a quitar este elemento. Daría nuestra cola. Como la distancia que tenemos acumulada no es mayor a la distancia que teníamos registrada en nuestra tabla, entonces podemos seguir el for. Estamos en el nodo 1, los dos posibles caminos, y empezamos por el primero, que sería ir al nodo 2 con distancia de 5. Entonces, nodo vecino sería 2 y peso sería 5. Pero aquí ocurre algo interesante. La distancia actual que tenemos para llegar a 1 es de 4 y el peso que queremos agregar es de 5 del nodo vecino, pero la distancia que teníamos antes para llegar al nodo vecino 2 es de 2. Como la suma de la distancia actual más el peso de nuestro vecino es mayor que la distancia que teníamos registrada antes, no vamos a actualizar nuestra tabla. Y pasamos al siguiente elemento de nuestro grafo, bueno, al siguiente camino, el nodo 3 con peso 10. Y vamos a volver a hacer esta comparación. Nuestra distancia acumulada ahora es 4 y el peso de ir hacia 3 es de 10. Entonces nos daría 14. Y la distancia que teníamos anteriormente para 3 es de infinito. Entonces sí podemos actualizarla. Vamos a agregar la nueva distancia calculada en 3, que sería 14, y el anterior, que es donde estamos actualmente, sería 1. Entonces vamos a agregar esta información también a la cola. Hay una distancia de 14 para llegar al nodo 3 y lo vamos a posicionar
como segundo elemento en la cola porque es una distancia mayor a la de 5. Como nuestra cola todavía no está vacía, vamos a volver a entrar al while. Tomamos nuestro primer elemento que sería 5,4. La distancia actual sería 5 y el nodo actual sería 4. Y quitamos el elemento de nuestra cola. Después hacemos la comparación. La distancia actual es mayor que la distancia que teníamos registrada, ¿no? Entonces podemos entrar al for. El nodo actual sería 4 y solo tenemos un elemento. 3,4 sería nuestro único vecino. El nodo vecino sería 3 con un peso de 4. Y vamos a ver. La distancia acumulada para llegar al nodo actual sería de 5 y el peso para llegar al vecino es de 4. Entonces 5 más 4 sería 9 y vamos a compararla con la distancia que teníamos guardada para llegar a 3, que sería 14. 9 menor que 14, sí. Entonces podemos actualizar nuestra tabla. Vamos a poner la distancia nueva calculada en 3 y el anterior a 3 sería nuestro nodo actual, que es 4. Y vamos a agregar los datos a la cola. Para llegar a 3 necesitamos 9 de peso. Y como 9 es menor que 14, lo vamos a colocar primero. Para la iteración 5 tomamos el primer elemento de la cola, que sería 9,3. Guardamos sus datos, la distancia actual sería 9 y el nodo actual sería 3. Y lo sacamos de la cola. Y volvemos a comparar. La distancia actual es mayor que la distancia que teníamos registrada, ¿no? Entonces podemos entrar al for y vamos a revisar los vecinos de 3. Sería solo 5,11. Entonces, si nuestra distancia acumulada sería 9, más el peso del vecino que queremos poner es 11, tenemos 9 más 11 es igual a 20. Y para llegar al nodo vecino teníamos antes registrado infinito. Entonces, 20 es menor que infinito, sí. Podemos actualizar la tabla. En 5 agregamos lo que acabamos de calcular, que sería 20. Y el anterior sería 3, porque ese es el nodo actual. Y agregamos a la cola que se necesita un peso de 20 para llegar al nodo 5. Y ahora vamos a la iteración 6. Tomamos al primer elemento de la cola, que sería 14,3. La distancia actual sería 14 y el nodo actual sería 3. Ahora lo sacamos de la cola. Y vamos a comprobar. Si distancia actual es mayor que distancia de nodo actual, 14 es mayor que distancia nodo actual, que sería 9. Sí. Como no nos va a resultar una distancia menor, lo vamos a omitir. Vamos a la iteración 7. En la cola teníamos 20,5 y lo sacamos, pero del nodo 5 no tenemos vecinos. Continuaríamos, pero como no tenemos vecinos, no va a entrar al for, va a intentar entrar al while. Pero la cola ya está vacía, entonces aquí se terminaría el ciclo. Y esta sería nuestra tabla final. Lo que imprimiría el programa sería cada nodo con la distancia mínima para llegar a cada uno. No nos imprime el camino que hace, pero lo podemos deducir. Por ejemplo, para llegar a 5 tenemos el anterior que era 3. Y para llegar a 3 tenemos el anterior que era 4. Y para llegar a 4 tenemos el anterior que era 2. Y para llegar a 2 tenemos el anterior que era 0. Entonces el camino quedaría 0, 2, 4, 3, 5.